le siguieran controlando sus mentes y sus corazones e inspirándoles lealtad. Pero admiraban menos quizá sus dotes artísticas y culturales, su caligrafía o su poesía. Quizá pensaban que era poco apto para esas lides, pero no las consideraban importantes. Era la capacidad para gobernar lo que era crucial. Uno de los aspectos que le conferían a Ieyasu esa capacidad era el hecho de que era un táctico perspicaz, y aunque nunca le acobardaba emplear la espada, prefería las armas de la manipulación y el compromiso. Su paciencia y capacidad para esperar a sus oponentes le valieron el sobrenombre de El Viejo Tejón. Pasa gradualmente de heredar su feudo a desarrollar un gran poder porque era un gobernante competente. Era buen administrador y buen militar. Ese fue uno de los rasgos clave de los triunfadores en una época en la que no era la herencia lo que te proporcionaba el poder, sino tu capacidad para apoderarte de él y administrarlo con eficacia para conservarlo. Eso significaba que el poder tenía prioridad sobre los lazos de sangre. A menudo utilizó a sus parientes estratégicamente como moneda de cambio en las negociaciones políticas para formar y consolidar alianzas. Ieyasu era un experto. Aunque se apoyó sobre la obra de otros dos grandes señores feudales, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, fue Ieyasu el guerrero y administrador quien puso los cimientos del Estado japonés. Puede que muriera como shogun, pero no había nacido precisamente en la grandeza. ¿De dónde venía esta asombrosa figura histórica? ¿Cómo sobresalió como el daimyo más poderoso entre los cientos de clanes en guerra del Japón del siglo XVI? Nació en 1542 como Matsudaira Takechiyo, en el castillo de Okazaki, en la provincia de Mikawa, cerca de la costa sur del centro de Honshu. Ieyasu era el hijo mayor de Matsudaira Hirotada, un noble de bajo rango vasallo de la familia Imagawa. Desde muy temprana edad, Ieyasu fue arrojado directamente a la violencia de la vida guerrera cuando los enemigos cerriles de los Imagawa, los Oda, atacaron a su familia. A cambio de ayuda militar, Ieyasu fue entregado a los Imagawa como rehén político. En total, pasó 11 años con los Imagawa en el castillo de Sumpu. Pero aunque fuera un rehén, creció en relativa comodidad. Su padre murió en 1549 luchando por los Imagawa. Pero sus experiencias tempranas como rehén en el castillo de Sumpu convirtieron a Ieyasu en un joven decidido a recuperar la independencia y el honor de su familia. Aprendió desde muy joven la importancia de las alianzas políticas y el fuerte liderazgo. Ieyasu no estaba solo en Sumpu. Le acompañaban los hijos de varios vasallos Matsudairas. Juntos formaban los guerreros Mikawa, un grupo de valientes luchadores fieramente leales a Ieyasu. Fue el principio de una amistad de por vida. Ieyasu dependería de estos guerreros para salvar la vida en los sangrientos años venideros. Eran tiempos violentos. Fue en esos años cuando el futuro gobernante de Japón aprendió a luchar y a ganar. Ieyasu se inició en la vida de guerrero desde los 10 años, aunque al principio no se vio envuelto en combates cara a cara. Aprendió el manejo de la espada y el arco acompañando a los ejércitos Imagawa en sus campañas para perfeccionar su dominio. En 1555, cuando Ieyasu tenía 12 años, se hizo mayor de edad y llevó a cabo su primera expedición atacando un fuerte Oda y regresando triunfante a Sumpu. Pero a pesar de ello, los Imagawa seguían negándole su libertad y tuvo que pasar 2 años más a su servicio acudiendo a donde quiera que fuera la batalla. Para reforzar su poder sobre Ieyasu, Yoshimoto, el cabeza de los Imagawa, arregló su matrimonio con su sobrina, la señora Tsukiyama. Pero se trató de un arreglo puramente político que terminaría en traición y derramamiento de sangre. La oportunidad para la libertad de Ieyasu llegó en 1560, cuando los Oda aplastaron a los Imagawa en la batalla de Okeazama. Fue el principio del ascenso a la supremacía de Oda Nobunaga, que empezó a reunir el vasto dominio que un día sería unificado por Ieyasu. Pero de momento, Ieyasu, como rehén Imagawa,
estaba en el lado perdedor. Presa del pánico, huyó al templo de su familia en Daejuji para refugiarse. Pero junto con sus partidarios, pronto fue rodeado y asediado por las tropas de los Oda. Ieyasu estaba tan desesperado que decidió suicidarse allí y entonces, enfrente de sus antepasados. Le salvó un monje del templo, que le convenció de que no lo hiciera. Se defendió, sobrevivió a Ogeazama y emergió decidido a perseguir el objetivo de la paz para Japón. Ahora Ieyasu era libre de regresar con su familia a Mikawa. Comenzó a reunir apoyos y a acumular capital. Pasaba el tiempo fortaleciendo sus tropas y negociando una alianza con Oda Nobunaga. Pero pronto se vio amenazado por una rebelión dentro de su propio feudo. Militantes de la secta budista de Ikkok se habían levantado en armas contra él. Y Ieyasu, el señor fuerte, se vería enseguida obligado a demostrar su valor como jefe militar. En 1563, los monjes se unieron a otros grupos sectarios y a samuráis de Mikawa para rebelarse contra el creciente control de Ieyasu. Ieyasu se vio inmerso en el fragor de la batalla. Le hirieron 2 veces con arma de fuego, pero gracias a su armadura sobrevivió para luchar otro día. En una vida cuajada de peligros y traiciones, Ieyasu tendría que engañar a la muerte en muchas más ocasiones si se quería convertir en un gran jefe. Tras 4 meses de guerrilla salvaje, los rebeldes fueron finalmente aplastados e Ieyasu marcó su autoridad territorial en el interior de Mikawa. Ieyasu había ganado, pero estaba rodeado por todas partes de vecinos poderosos e igual de ambiciosos. Fue entonces cuando demostró la astucia política que caracterizaría su gobierno. Negociando cuidadosamente con los perdedores, concediendo perdones y tierras por un lado, y emitiendo órdenes estrictas por el otro, convirtió a sus enemigos en aliados. Con los Ikko aplastados y el centro de Mikawa firmemente bajo su control, Ieyasu centró su atención en el este. A sangre y fuego, se consolidó como el señor indisputable de toda la provincia. El antiguo niño rehén se había convertido en una fuerza con la que contar. Su reputación atrevida se extendió. Los orgullosos guerreros Mikawa se hicieron célebres por su valentía y presumían de que el enemigo nunca les había visto la espalda. A finales de 1566, los logros de Ieyasu habían llamado la atención del emperador en Kioto, e Ieyasu solicitó a la corte imperial que le concediera el título de Tokugawa. El título le confería lazos difusos con la familia guerrera más famosa de la historia, los primeros shogunes, los Minamoto. En la época de Ieyasu, el gobierno imperial hacía siglos que se había quedado obsoleto. Desde el siglo X, los poderosos clanes daimyo habían llegado a hacer sombra a la familia imperial, y la familia Minamoto se erigió como la indisputable gran señora entre ellos. En vez de destruir la dinastía imperial divina, los guerreros conservaron la corte imperial. Así que Japón tenía 2 gobernantes, el emperador de origen divino y el dictador militar o shogun. La jerarquía social japonesa de la época tenía al emperador en la cima, en teoría, pero en realidad tenía poquísimo poder y estaba más o menos confinado a las ceremonias de su palacio de Kioto. El auténtico poder residía en el shogun. Debajo de él iban los daimyo, los grandes apellidos de señores feudales que tenían grandes propiedades por todo el país y que a su vez tenían bajo ellos a una serie de varios rangos de vasallos. El shogun era el jefe militar supremo y descendiente de los Minamoto, tan fuerte como para someter en la batalla a cualquiera de los daimyo del país. Y si Ieyasu quería llevar a cabo su ardiente ambición de convertirse en el amo de Japón, tendría que demostrar que descendía de los Minamoto. La ascensión al poder de Ieyasu no fue una tarea fácil.
Se enfrentaba a una lucha tras otra para consolidar su base de poder y extender sus dominios, poniendo a prueba su carácter y resolución hasta el límite. El primer paso de Ieyasu fue contra el ejército Takeda que había bajado desde el Shishano en el norte.